Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido. Lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofileteo.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas: Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en gritones, entendí algo. Sin salud no hay historia que contar. Por eso cofundé Accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, una plataforma donde encontrarás soluciones de salud por nicho. Para deportistas, no deportistas, sedentarios, empresas y más. Todo con un enfoque en longevidad y bienestar real. Y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o si estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del típico come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en nas.io/reto-accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es: integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Y si además quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes. Allá comparto eventos y contenido diseñado para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Fileteo y esta es la historia de Víctor Madera, coach de running con cerca de 100 atletas a su cargo, así como experto en entretenimiento. Y es interesante porque de no poder terminar una carrera de 3 kilómetros sin detenerse, alrededor de 10 años después ganó el maratón de Key West y es uno de los 250 corredores mexicanos en completar los 6 majors. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. No impongas un deporte a tus hijos. Guíalos. 2. Conecta lo que más te gusta y dale deporte, playa y arte. 3. No solo escuches lo que te genera curiosidad, hazlo. 4. Si haces lo que te apasiona, construyes relaciones para toda la vida. Y 5. Un verdadero coach te da la fe que a ti te hace falta. Aquí la tienen. Víctor Madera, bienvenido a Gritones. Gracias por venir, güey. Gracias por venir a este estudio. Ya viste, medio caserón, pero con mucho amor. No, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Está padrísimo. Oye, genial. Hay muchas cosas que te quiero preguntar y que me interesa conocer tu historia. Y permíteme arrancar con la anécdota del viaje a Chicago para correr el maratón, que iban con poco presupuesto, pero terminó saliendo en una fortuna. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, en esa ocasión mi esposa estaba embarazada de Diego, mi hijo. Sí, ella siempre me acompaña a los maratones y en esa ocasión, por estar embarazada, pues no podía asistir, así que le dije a mi compadre: oye, pues acompáñame para no ir solo, ¿no? Entonces nos fuimos, una prima nos consiguió un descuentazo en un hotelazo y todo eso. Entonces llegamos como reyes en un super lugar con una tarifa bien baja y pues prácticamente era estar de fin de semana para justamente no gastar. Rentamos un coche bastante económico, nos fuimos al hotel felices de la vida y mi compadre era la primera vez que nos acompañaba que me acompañaba más bien a un maratón, entonces no tenía ni idea de nada. Entonces a la hora que le dije tenía que estar, no estaba. Cuando me tenía que grabar, nunca me grabó. Grababa los pies de los otros corredores. Pero eso no fue lo peor porque mientras estuvimos en el hotel dejábamos el coche, nosotros hacía parking todos los días. Sí, que ni siquiera hay pluma. No, pues no hay pluma. Llegamos y se lo dejábamos al señor que estaba ahí y dijimos: oye, pues serviciazo, qué padre, ¿no? Y entonces pues ya lo dejamos ahí, terminó el maratón, se perdió mi compadre, me dejó solo, me tuve que regresar caminando al hotel.
Llegó 2 horas. Después del maratón. Imagínate, llegó 2 horas después que se había ido para el otro lado y ya cuando, pues, a fin de cuentas, para hacer el cuento corto, nos fuimos a comer después del maratón. Pues, llegamos a un estacionamiento público y pues ahí decía que te bajaras, que agarraras el ticketcito y lo dejaras en el parabrisas, adentro del parabrisas, cosa que no hicimos, nos fuimos a comer. Cuando regresamos ya no estaba el coche, se lo había llevado una grúa como a media hora de Chicago. ¿Y ahí qué hicieron? O sea, porque yo ahorita te digo honestamente, hoy no sabría qué hacer. Sí, no, nosotros estábamos, Se lleva el coche y qué. nosotros estábamos igual, pudimos regresar a la maquinita, ya había un número, hablamos y nos dijeron, no, pues sí, nos lo llevamos, está en tal corralón. Y ahí hay un taxi, ya sabes, de $70 para llegar ahí y de ahí nos cobraron como $400 para sacarlo. Y cuando regresamos ya había que pagar la cuenta del hotel, de parking también. Todo lo que nos habíamos ahorrado de la habitación lo acabamos pagando como $500, $600 de parking. Entonces, a fin de cuentas, regresamos. O sea, Qué bueno que iban austeros. Exactamente, íbamos Claro. austeros y regresamos, pero nos moríamos de la risa y obviamente nuestras esposas nos pusieron como chancla que, oye, si habían ido en este plan, o sea, acabaron regresando, o sea, sin un peso. Mal, pero con una super anécdota de ese viaje. Ay. Oye, ¿sabías que formas parte de los únicos 250 corredores mexicanos que han terminado los 6 majors, es decir, Nueva York, Chicago, Londres, Tokio, Berlín y Boston? ¿Eres consciente? Sí, soy consciente. ¿Cómo te enteraste o cómo sabes que eres parte de ese nicho tan particular de corredores mexicanos? Bueno, la verdad es que yo sigo mucho desde que empecé con los maratones. Realmente llevaba 1 o 2 maratones cuando dije, ¿qué es eso de los majors? Entonces yo lo tenía ya muy consciente y lo primero que le dije a mi esposa, yo quiero correr esos 6 majors. La mayoría de la gente se fue enterando después, pero yo desde el principio dije, oye, existe esta cosa de los majors y pues me voy a enfocar en eso. Entonces desde el segundo maratón ya estaba yo corriendo en Nueva York con esa finalidad de decir, oye, voy a correr. Se me fueron atravesando maratones que no eran majors en medio, pues porque por el viaje, por la familia, por los amigos, pero siempre mi tirada fue eso. ¿Qué son los majors, Vic? Los majors son, haz de cuenta, como el Grand Slam del tenis, que son los 5 torneos, o no sé cuántos son, 4 o 5 torneos más importantes. Para correr maratones, esto es lo mismo. Es un grupo de maratones elite. Y elite no me refiero a la velocidad de los corredores, sino elite en los servicios que da y en la cantidad. O sea, no necesitas ser profesional para correr un major. No, para nada. Todos lo pueden correr. Bueno, ya con los años y con la demanda que hay de corredores, ya tienes que calificar con tiempo para algunos de estos maratones. En ese entonces podías entrar casi meterte a la página y directo te inscribías. Y de ahí esa fue mi tirada. Entonces, de hecho, cuando yo gané la medalla de los majors, ni a 250 corredores mexicanos llegábamos. Había menos. Eran muy poquitos. Pero siempre tuve esa idea. Entonces, ¿y estos servicios elite que mencionas, cómo los vives? Dame un ejemplo. O sea, me imagino un evento major o un maratón major, estos servicios elite pues, han de tener ciertas particularidades. Exactamente. Hay muchas, hay una lista infinita de requerimientos para poder ser un maratón major de acuerdo a esta asociación, que el patrocinio es Abbott, laboratorios ECOS. Y lo primero que piden es que tienes que pasar de 40,000 participantes. Es uno de los requisitos más importantes. La otra tiene que ser una expo, la expo donde te dan todo, ya sabes, los previos de la carrera, los números, las playeras, todo ese tipo. Tiene que ser de determinada cantidad, pero así de miles de metros cuadrados y que tenga suficientes patrocinadores y servicios. Y la otra es la ruta, tiene que estar certificada. En fin, hay muchísimos requisitos para poder ser un maratón major. Ya llegaremos lentamente a tu carrera como maratonista, ¿no? Cómo llegaste ahí, etcétera. Ahorita quería arrancar con este tema de pues que perteneces a un grupo selecto de corredores mexicanos que no necesariamente son profesionales, pero pocos han logrado correr los 6 majors representando a México, aunque sea en su categoría. Es correcto. Cuéntame tus primeros años. O sea, estamos hablando ya de un nivel de deporte importante en tu vida.
Pero ¿qué recuerdas de tu núcleo familiar ahora que lo ves en retrospectiva? Bueno, mi núcleo familiar fue fútbol al 1000%. No había otra cosa en mi casa. No se hablaba de otra cosa. De otra cosa. Para mis papás, la escuela no era tan importante como el fútbol, así de... Sí. Así de plano, imagínate. Imagínate cómo tenían esa mentalidad mis papás. Súper apasionados. Súper apasionados del fútbol. Yo lo primero que recuerdo es jugando fútbol, ni siquiera recuerdo otra cosa. A los 4 años yo ya estaba metido, aunque no quisiera, al fútbol al 100%. Desde los 4 años todo era fútbol. Mi papá era el presidente del equipo de fútbol de Satélite y mi mamá era la apasionada mayor y era como la coordinadora organizadora de todo, y todo era alrededor del equipo de fútbol, de partidos de fútbol. Todos los días entrenamientos, todos los fines de semana partidos. Desde los 4 años hasta los 16, 17 años, no hice otra cosa más que... ¿Hermanos, hermanas? Tengo una hermana, 3 años más grande. También la metieron al la pobre handball, que nunca jugó fútbol, pero era la porrista número 1 y la PR. También le asignaban su rol, ¿no? Tú vas en las gradas. Exactamente, no le quedó de otra a la pobre. ¿De qué jugabas? Era extremo izquierdo. Ok, ahora que lo ves hacia atrás, era pues de alguna manera una imposición de casa, jugar fútbol, ¿realmente te gustaba, lo disfrutabas? ¿Cómo se fue transformando eso en el tiempo? Me apasionaba, o sea, era lo máximo para mí. O sea, no estaba impuesto en ese momento. En ese momento, o sea, que esa era mi vida. Yo jugaba, si no jugaba ahí, jugaba en la calle, en la cuadra con los amigos. Me decían Maradona porque estaba de moda Maradona. Dicen que yo driblaba a todo el mundo ahí en la calle. Entonces toda la cuadra me decían Maradonita, porque me la vivía jugando. O sea, cuando no entrenaba, jugaba con mis amigos, estaba en la calle jugando. O sea, esa era mi pasión y era mi vida todo. Llegó un momento como a los 16 años que yo jugué en la reserva profesional y por situaciones no directamente mías, no pude quedar en el primer equipo y ahí me frustré un poco y ahí sí tuve problemas con mi papá porque ahí sí fue como una imposición. Y yo ya de 16 como que dije, ya no me gusta así porque como que ya esa presión, ya hay mucha grilla, yo estoy tratando de dar todo de mí y ya depende de otras personas, de mucha... ¿Qué ocurrió, Vic? Bueno, yo después de jugar toda mi vida en Satélite, digamos, en donde yo vivía, me seleccionaron para la selección infantil de México y estuve jugando en la sub-15 y en la sub-17 de México y tenía que entrenar hasta al lado del Estadio Azteca todos los días de Satélite. Mi mamá me llevaba todos los días y una santa y de ahí llegué a cierto nivel en el que obviamente ya cada quien se tenía que ir a sus equipos de primera división. Y yo hice una prueba en las fuerzas básicas de Necaxa y me quedé. Pero de esos 20 y tantos jugadores, a cuando tuvieron que reducir, hicieron pruebas y no me quedé pues realmente porque ya había muchos recomendados ahí. Ya había mucha mafia. Entonces, yo me frustré un poco y de ahí, pues me sacaron de ahí. Y de ahí todavía quedé, me hice probar en las fuerzas básicas de Atlante. Pero también me quedaba muy lejos. Estaba justamente en la etapa en la que ya empiezas con los amigos y el relajo y todo. Ya no lo tomé tan en serio. Y además, mi papá fue muy fuerte conmigo como para imponerme de que ya jugaste fútbol y vas a seguir. Entonces ya me puse como en una etapa rebelde. Y fue más bien el que ya no. Sí, ahorita te voy a platicar algo que también escuché de alguien que ya estuvo también aquí en Gritones, que hablábamos justo de este ya grado de imposición en donde los padres quizás le achacan sus propios sueños a los hijos, ¿no? Y decir, no, tú eres futbolista como de lugar. Y eso genera conflictos familiares importantes en la vida de Mario Manjarrés, que lo entrevistamos, fue uno de los primeros episodios en Gritones Podcast. Él también iba a ser futbolista profesional y fue muy duro lo que vivió él con su papá, ¿no? Por este momento en donde pues ya no iba a ser futbolista, básicamente, ¿no? En tu caso, ¿a qué grado llegó, si es que hubo conflicto
de decir, pues, el fútbol se acabó? Sí, pues sí fue un problema grave, o sea, sí fue un problema con mi papá bastante fuerte porque siento que él perdió la razón y ya, o sea, ya me obligaba a que pues, si no vas a quedar ahí te voy a llevar al otro y conseguía dizque sus influencias y me metía a la fuerza y obviamente yo por rebeldía ya no quería jugar, ya no estaba cómodo. Entonces llegamos a un nivel de distanciarnos porque yo obviamente ya estaba en la etapa de 16, 17 años en el que dije, pues ya no te voy a hacer caso de lo que me estás diciendo. Y lo que él quería hacer, yo ya estaba decepcionado del fútbol, cómo se había manejado en México. Claro. Y ahí fue donde dije, yo ya me quiero dedicar a otra cosa. Y él como tú comentabas, pues él tenía su obsesión de que él quería que yo llegara a ser lo que él nunca fue, ¿no? Sí. En ese momento de tu vida, decir, pues aunque me imponga o trate de forzar a mi padre, ya no va por ahí. ¿Qué decisiones empezaste a tomar? ¿Hacia dónde te empezaste a dirigir? Después de eso, realmente la situación, al mismo tiempo que yo tenía este problema con mi papá, digamos, por las diferencias, estaba produciéndose el divorcio en mi familia. Entonces fue una etapa bastante complicada porque además de que a mi papá lo veía para pelearme con eso, pero ya no vivía en la casa. Entonces, cuando yo regresaba, pues estaba el problema a todo lo que da. Entonces fue cuando mi hermana me dijo, güey, ya nos quedamos así. Y mi papá dejó deudas y dejó a la familia tronada y desapareció. Entonces, pues a darle. ¿Tu hermana es más grande? Sí, mi hermana más grande. Dice, yo ya estoy trabajando, pues búscale dónde trabajar porque hay que sacar a la familia adelante. Entonces, en esa etapa, pues adiós fútbol y a ponerse a trabajar, a encontrar de lo que fuera. Entonces, dentro de todo eso, agarré trabajitos de lo que me pidas. Y era que lo que me sacara adelante y que me diera dinero para poderle aportar a mi mamá y a la casa, ¿no? ¿Cuál fue el primero? ¿Lo tienes fresco? Sí. ¿Cuál fue? Primero trabajé en una librería en Satélite, pero entré con un amigo y realmente nada más hicimos puro desastre y nos corrieron porque éramos terribles. Me imagino que era acomodar libros, ¿o qué? Exacto, era acomodar libros y vender paquetes cuando empezaban los cursos de la escuela y la verdad es que nunca lo tomamos en serio y nos sacaron rápido. Y de ahí nos fuimos a trabajar a McDonald's. Cuando los McDonald's apenas estaban abriendo, el segundo fue el de Interlomas. Y nos fuimos para allá. Y de ahí también 2, 3 meses y nos corrieron por disciplina. Que estar los dos juntos era muy mala combinación. Era de mis amigos de toda la vida. Y ese mismo cuate es el con el que ibas buscando chamba. Exacto. Siempre estábamos juntos por lo de la chamba. Y después de eso, como que yo tenía la inquietud de hacer deporte. O sea, para mí lo máximo era un trabajo que se relacionara con el deporte y que se relacionara con la playa. Ese era, no sé por qué, pero eran tiradas. Y había visto en algunos hoteles que habíamos viajado en familia que había como un grupo de chicos que se dedicaba a hacer deporte, que ya sabes que daba actividades o eventos en los hoteles. Sí, para algunas personas es el animador o el perfil de la gente que está, vamos a jugar voleibol, que organiza algo en la alberca, ¿no? Exactamente, eso. Yo fui a un par de hoteles y vi eso y dije, eso me gustaría hacer a mí. Como que desarrollarme en la parte deportiva y en la parte artística, porque tengo una parte artística que me gusta, y en la playa es así como mi máximo. Ok. Entonces, ¿qué edad tenías cuando ya seriamente empezaste a considerar esta opción? Tenía 19. La escuela ya fuera de vista, o sea, cuando empezaste a trabajar para ayudar a tu familia, sí, ya pasó a... Ya no me da. Sí, mi sueño era seguir estudiando. Fui, obviamente, pedí informes, traté de sacar becas, no conseguía becas. Ya no tuve el apoyo económico y de ahí dije, no me queda más que ponerme a trabajar y ahí adiós escuela. 19 años, Víctor, ¿considera seriamente decir playa, deporte, arte, animar a la gente? ¿Cuál fue tu primer movimiento? Pues al estar en otros trabajitos por ahí por la ciudad, agarré un periódico una mañana y me sale una página gigantesca que dice, se solicitan
animadores para trabajar en playa, en Manzanillo, no sé qué. Hay un casting en el Camino Real de la Ciudad de México. Ven. Y de ahí como que dije, eso es lo que estaba yo buscando. Platícame del casting. ¿Cómo fue? Te vas a morir de risa. El casting fui y decía que llevaras ropa deportiva y traje de baño. Entonces de ahí dije, manches, para un citadino, o sea, como que no estaba normal, pero dije, bueno, me lo imagino porque no sé si se van a poner a nadar o qué onda. Yo pensaba eso. Y dije, pues no te imaginas que sea un casting tan grande. Cuando llegué, éramos 200 en la disco del Camino Real. Y de ahí te sentaban a todos, te daba un speech el director general de la compañía esta. Y de ahí nos te iban sacando por grupos. A ver, estos 50 váyanse al baño y se ponen traje de baño y van a desfilar ahí en la pista de baile. Y ahí estaba el director, el asistente, el coreógrafo, todos los ejecutivos. Y tú pasabas y caminabas, te sentías encuerado. Claro. Entonces, No, y aparte expuesto. Estaban todos los demás. 150 cabrones sentados ahí. Exacto, estaban todos los demás sentados viéndote. ¿Y puros hombres? Hombres y mujeres. Y te preguntaban, ¿qué? ¿De dónde eres? ¿Qué vienes? ¿Qué haces? Estaba un poquito en inglés y ahí vas por fuera. Te sentías como diciendo, ¿qué es esto, no? Como Miss Universo. Haz de cuenta. Y ya después pasaban por grupos, te regresaban sentado y decían, tú, bye. Entonces ya de los 200 quedamos 150. Y dice, los siguientes vamos a hacer por grupos coreografías de baile. Y yo, la madre, nunca he bailado. Y el coreógrafo te decía, a ver, 8 y no sé qué, y ahí tenías que seguir. Y de ahí, pues, otros 50 para afuera. Y yo dije, sobreviví. La tercera, en una entrevista ya 100% en inglés. Gracias a Dios había ido yo a escuelas de buen inglés, que cero conversación porque no lo practicas, pero tenía por lo menos el vocabulario. Y ya aguanté, y ya para hacerlo más corto, pues a fin de cuentas quedamos 20 hombres, 20 mujeres. ¡Wow! Y de ahí dijeron, ya ustedes la próxima semana pasan a esta dirección por su boleto y se van para la playa. Cuando saliste de ahí ese día, porque fue un día, o sea, el proceso que acabo de decir es todo un día. Sí. Okay. Cuando sales de ahí, ¿qué sentías? No, pues yo estaba realizado. Dije, por fin, después de estar con unas chambitas ahí horribles que ni me gustan y que la verdad me iba de la mañanita y regresaba hasta la noche, y ahí en peceras y lo que fuera de esto, dije, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces yo estaba realizado. Llegué a mi casa y le dije, manches, ya logré el trabajo soñado para mí. Pues me tiró de algo que dije, sí, ya parece. Es como son las normales. Y de ahí, dije, pues la próxima semana voy. Y de ahí me hablan, no, se va a retrasar un poquito. Y se va a retrasar un poquito y pasaron 6 meses. Entonces yo frustrado en los trabajos, aguantando, y dije, no, pues ya mi mamá dijo, ya ni les creas, era choro. Pero los querían ver en traje de baño. Exacto, yo creo que era fraude. Pero no, a los 6 meses mi mamá recibió una llamada, pues estamos hablando de esta compañía, que si está interesado tiene que ir mañana por el ticket de avión y se va. Entonces yo llegué. O sea, tu mamá te dio el recado. Me dio el recado. Y se lo hubiera podido guardar. Sí, lo pudo haber guardado. Imagínate, me cambiaba la vida, porque eso cambió totalmente, ese trabajo cambió totalmente mi vida. ¿Qué te dijo Víctor Ben? Me dijo, me hablaron, me dijo que te van a hablar en 2 horas, que si tú no contestas y confirmas, se lo pasan a alguien más. Me salí del trabajo, me regresé corriendo a mi casa a esperar la llamada. Me hablaron y me dijo, sí confirma, sí confirmo. Ven mañana a las oficinas de tal, ahí en Marina Nacional. Fui por mi boleto y al siguiente día prácticamente estaba volando a Manzanillo a integrarme a mi nuevo trabajo. ¿Recuerdas el primer día en Manzanillo? Sí. La llegas, me imagino ya te sabías la del traje de baño en la maleta. Claro, ya me habían dicho más o menos qué llevar y todo, y llegar directamente con el jefe. Llegar con el jefe a la oficina, pero pues es una oficina dentro de un hotel, entonces es totalmente otra cosa. Y de ahí a darte la inducción, 2-3 horas de inducción, y ahora te vamos a llevar a donde vas a vivir, y ya mañana te presentas en la mañanita con traje de baño, así asado, a tal hora, porque ahí te vamos a explicar cómo va la cosa. Y ahí arranqué. Háblame de la primera actividad que te aventaste como... ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo era el puesto animado? En ese entonces, esa compañía los llamaba GOs. GOs. Que quería decir Gentil Organizador. ¿No es el Club Med?
No, era Maeva. O sea, digamos que Maeva le copió ese concepto a Club Med y empezó a sacarle hasta de hecho, Club Med inventó el término Gio, pero Maeva al principio lo tomó como Gio y después Club Med le reclamó y se convirtieron en los Maeva Amigos. Ya se me estaba malísimo el nombre, pero después ya eran los Maeva Amigos. Muy creativo. Esa actividad. Ya estás ahí con tu traje de baño, con tu uniforme, tu silbato, no sé. Sí, te daban tu silbato y todo. ¿Tenías como un guión o como un checklist de actividades o tenías tú que inventarte? No, estaba súper bien organizado. Había una oficina donde tú entrabas y ahí venía exactamente qué actividad tenías durante todo el día. Y era un maratón de actividades. O sea, te chutabas 10 actividades deportivas. Yo me acuerdo que la primera que me tocó fueron los aeróbics en el agua. Entonces, imagínate, un hotel retacado de gente, o sea, yo creo que, no sé, 200 personas en la alberca y 4 animadores en medio haciendo actividades. Y obviamente, como yo no dominaba la rutina, iba siguiendo al güey que estaba ahí. Claro. Entonces, nunca lo voy a olvidar porque era un mar de gente, estaba horrible, pero en ese entonces el puro nervio de seguir a las actividades y todo, y de ahí ya no parabas. Era una actividad tras otra deportiva. Y después terminabas, te tienes que ir con el coreógrafo a ensayar 1 hora, un baile que vas a sacar la próxima semana. Entonces, hacías actividades, ibas a ensayar y después en la noche a recibir. O sea, no paraba el día, era no sé la cantidad de horas que había que trabajar, pero a esa edad, en la playa y todo, me valía, todo el mundo era feliz. Claro. No tenías ni descanso. Tenías donde vivir, comías relativamente bien. Sí, comías con los clientes, comías con los huéspedes ahí. Y tú recibías gente y después te ibas al show y después llevabas a la gente a la discoteca y acabas a la 1 de la mañana y así era todos los días. ¿Cómo podrías describir la dinámica que se da con los huéspedes? Porque normalmente ese tipo de gente está más abierta, está más relajada, está de vacaciones, básicamente. Exactamente, ¿no? Y pues es como que sí, y a lo mejor hasta tú te puedes equivocar en el pinche pasito de baile y no pasa nada, ¿no? Así es. O la aeróbic o la actividad fulana de tal y la gente se ríe o la gente, o sea, no está con el nivel de exigencia de no, este cuate ya se equivocó y así no va y tal. No, para nada. Pero hoy que hablamos de esto, te brinca una memoria que digas, me acuerdo de este turista o de este huésped que me llamó mucho la atención. Porque o sí se fijó, sí se quejó, o estaba de malas y le decía, brother, estás de vacaciones. Pues, o algo que digas, tú te estuvo muy curioso. Sí, bueno, pasaron 1000 anécdotas y obviamente no sabes el vínculo que generas con esos huéspedes, sobre todo como los que dices tú que vienen a disfrutar. Esa parte de los animadores hace un vínculo increíble. O sea, yo te puedo decir que ahorita tengo pues, entre fácil 10 familias con las que no me dejo de llevar y no dejo de ver cada año que conocí hace 20 años. Y viven en Londres, viven en España, viven en Estados Unidos, que he ido a sus casas de vacaciones. He ido a sus casas a quedarme de vacaciones. O sea, tengo familias que son así. Tengo una amiga de Londres que la conocí de 6 años y que éramos sus ídolos. Pues ya fui a su boda, ya tuvo sus hijos. Wow. Y seguimos en contacto y nos seguimos viendo. O sea, es increíble el vínculo. Ahorita que lo dices, o sea, no puedo dejar de pensar el factor de la alegría, de la diversión, de pasarla bien, claro, por estas conexiones que generas en el tiempo con estas 10, 20 familias, las que sean. ¿Qué grado de relevancia le pones a estas emociones positivas? O si tú ya puedes identificar que desarrollaste la habilidad de hacer sentir bien a alguien más, independientemente que sea huésped o no, ¿no? Que tú ya podías mover ciertas palancas genuinamente, Víctor? O sea, no necesariamente porque era tu chamba. Claro. No, definitivamente. O sea, a mí ese trabajo, te digo que me cambió la vida porque aprendí a eso. O sea, y hasta a la fecha lo sigo aplicando. O sea, el servir a la gente de corazón lo traigo, pero clavado. Lo traigo clavado para todo lo que hago. Para todo lo que hago desde ahorita como coach, con la familia, con los amigos, con el trabajo. Todo lo que hago lo traigo tatuado esa parte. O sea, yo lo sé que lo tengo y me apasiona.
me apasiona. Es una parte que a mí ese trabajo me dejó porque me enseñaron a servir a la gente en todas las medidas posibles, pero de corazón. Ya llegaremos más adelante a eso si nos da tiempo, pero... Y lo quiero relacionar con lo que estás diciendo. Muchas veces cuando a alguien le preguntas a qué se dedica, te puede decir, no, pues yo entreno gente, ¿no? Soy coach, por ejemplo, de triatlón de running. Pero si realmente la persona sabe a lo que se dedica y cuál es su verdadero negocio, te puede contestar, no, yo me dedico a servir con el corazón, o yo me dedico a transformar vidas a través del deporte, o a impactar familias a través del ejercicio, ¿no? Sí. Eso realmente es el verdadero valor que le estás entregando a una persona, más que una rutina o un entrenamiento de ejercicio. Sí. Conectándolo con tu experiencia como Gio animador, ¿eras consciente o empezaste a ser consciente de que realmente lo tuyo era servir y que qué chingón que te pagaban por ello y que vivías en la playa y conocías gente nueva? ¿O era algo que lo escuchabas de tus jefes o en la capacitación que recibías? ¿Cómo fue esa transición de irte apropiando de eso? No, definitivamente no fue o sea, sí fue de escucharlo, pero fue de vivirlo. O sea, la verdad es que yo tuve mucha suerte que desde el principio de ese trabajo, mi primer jefe lo tenía clarísimo y me dijo, en ese trabajo, Víctor, hay dos caminos que desde el principio los vas a encontrar. Uno es servir a la gente con el corazón y disfrutarlo, y la otra es hacerlo a la fuerza como cualquier otro trabajo de oficina. Si tú aprendes y realmente tienes lo que se necesita para servir a la gente, te va a apasionar, ni siquiera lo vas a sentir como un trabajo, lo vas a disfrutar y sobre todo lo vas a transmitir. Si lo ves por el otro lado de que es un trabajo de un horario, dice, no vas a durar nada, la gente va a percibir que no tienes ese talento y realmente la gente que viene aquí viene tan abierta a disfrutar y a convivir que luego te van a dar la vuelta. Porque ellos se dan cuenta perfectamente. Me dice, tú escoge el trabajo. Me dice, además, esto es una carrera. No creas que porque es un trabajo de playa, es un trabajito que te va a durar 1 o 2 meses y te vas a regresar a tu casa. Me dice, no, de esto haces carrera. Entonces me dijo, decide desde una vez que empieces a trabajar si lo vas a utilizar como una carrera o si es un trabajo temporal, pues vas a durar unos meses y te vas a regresar. Dime cuál ha sido la mayor satisfacción de ese trabajo. La mayor satisfacción, he tenido muchas satisfacciones de conocer gente, de servir, pero la mayor satisfacción que he tenido llegué a un nivel de crear espectáculos a cierto nivel que la gente la podía decir, que me dijeran, Víctor, yo no sé cómo pudiste hacer esto con el presupuesto que tienes en el lugar que tienes. O sea, desarrollé un nivel de creatividad impresionante y hacer esos shows para la gente y dejarlos con la boca abierta porque no se lo esperaban, incluyendo a mis jefes, de que cuando estrenaba shows, los invitábamos y ellos así como que, sí, otro showcito que va a hacer. Y cuando terminaba me mandaba a llamar el dueño y el contralor y todo, y me decía, Víctor, ¿cómo carajos hiciste este show con el dinero que te dimos? No te dimos nada. Y ya están haciendo un medio Broadway aquí. Porque eso me apasionaba a mí y ponía a la gente a trabajar y conectaba a todos de decir, a ver, solamente hay este dinero y para lo que yo quiero hacer no nos alcanza. Así que cada quien se va a coser su vestuario, cada quien se va a arreglar sus detalles y yo la parte más caro lo voy a mandar a hacer con el presupuesto que tenemos. Y estábamos meses y meses de haciendo escenografía entre nosotros, vestuario entre nosotros. Esa satisfacción de lograr los objetivos de unos shows padrísimos, eso yo pienso que es la satisfacción más grande. El show más retador, más desafiante, pero que tuvo ese nivel de éxito, ¿cuál fue? El Rey León. El Rey León es una puesta en escena que tiene en Broadway muchísimos años. Entonces cuando yo fui a Nueva York a verlo y dije, no manches, esto es... ¿Por qué fuiste? ¿Por la empresa? ¿Por decisión personal? En ese entonces fui por decisión personal porque me encantan los espectáculos y fui con mi esposa y dije, quiero ver. Y cuando vi ese show dije,
no manches, el concepto africano que le pusieron a ese show, porque pues no es el animado del Rey León que conocen. Sí, son los tambores. Exactamente, no nos da eso. Es un concepto africano impresionante que el que lo ideó es un genio. Y de ahí yo regresé y dije, yo quiero hacer ese show. Pero pues era una cosa que parecía prácticamente imposible. ¿Cómo lo iba a hacer si esto se gastaron $10 millones? Yo tenía 100,000 pesos. Vamos a ese día. Vamos a ese día en donde regresas de Nueva York, dices, lo voy a hacer en México. Me imagino que ya habías cambiado de empresa, seguías en la misma. La misma. En la misma. Sí. ¿En Manzanillo? No, perdón. Así sí, ya habíamos cambiado. Ya estaba aquí en Cancún. Ah, o sea, ya. pero es la misma compañía. No, ya era otra compañía completamente. Antes de seguir con lo del Rey León, ayúdame a conectar. Sí. ¿Cómo brincas de una compañía al otro? Ok. Estando en Manzanillo, Maeva pierde la operación de ese hotel, cambia de compañía y nos traslada a nosotros a Puerto Vallarta a recibir con una empresa que se llamaba Casa Grande, a recibir los hoteles de Maeva a esta nueva compañía. De ahí me fui y cuando terminé ya de intercambiar, a mí nunca me sentí cómodo en Vallarta para vivir y trabajar, y de ahí me regresé a México y de ahí me llamaron de gente que había trabajado conmigo en Vallarta. Me dijeron, oye, estamos abriendo un hotel donde va a tener la animación como la teníamos allá, pero en Cancún. Y ahí fue cuando en el 94 llego a Cancún a esta empresa. De esa empresa fue la única empresa a la que trabajé en Cancún. El resto de mi vida. ¿Estos espectáculos ya los hacías antes de llegar a Cancún en la otra compañía? Ya existían espectáculos, pero yo no tenía nada que ver con la creación. Okay. Yo solamente participaba, o bailaba, o le movía, o salía de arbolito, o lo que fuera, pero no, yo no tenía nada que ver con la creación. Ya estaba, Maeva ya tenía estipulado los espectáculos que se iban a manejar. Vamos a llegar a ese día que pichaste el Rey León en Cancún, pero ¿cómo te empezaste a involucrar entonces ya en la creación de espectáculos? Bueno, cuando ya empecé a subir de puesto, ya de no ser un animador, sino ser ya un jefe de deportes o un jefe de teatro, ese tipo de cosas, ahí ya tenía como más decisiones. Y al llegar a Cancún, la compañía no era una compañía estructurada como Maeva, sino que estaba libre. Ahora sí que los dueños dijeron, estamos abriendo este concepto, así que venga la creatividad. No sabemos ni qué queremos hacer. Ustedes díganos qué actividad vamos a hacer. ¿Quién levanta la mano? Exactamente, qué show vamos a hacer. Y entre el grupito de la experiencia que traemos, dije, pues vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer este tipo de shows. Entonces ya me empecé a involucrar. Y cuando ya llegué a ser gerente de entretenimiento, pues que ya tenía todo la decisión de saber qué íbamos a hacer, fue cuando me empecé a meter al 100% con los espectáculos. Rey León, ya eres gerente de entretenimiento. Ya soy gerente. Fuiste de vacaciones, con intención también a ver espectáculos. Sí. Okay. Así es. Regresas. Cuéntame cómo pichaste el Rey León. ¿A quién se lo pichaste? ¿Sacaste una cita con el dueño, con el director general? ¿Qué pasó ese día? Bueno, yo regresé extasiado del show y con la necedad de que yo necesito montar este show. No sé cómo lo voy a hacer, no tengo el presupuesto, los dueños me van a mandar al diablo, pero yo necesito hacer el intento. Entonces, con el gerente general del hotel donde yo trabajaba, que me llevaba muy bien, le dije, oye, ¿sabes qué? Fui a ver esto, sé que se escucha demasiado fuera de la realidad, pero a mí me encantaría montar este show. Y él me dijo, si tú lo ves viable, vamos a hacerlo. Él, gracias a Dios, me da carta abierta a mi creatividad. Entonces me dijo, ¿qué sigue? Y yo más o menos de la experiencia que tenía, le dije, dame una semana, te hago un storyboard de cómo podría yo montar este show, porque obviamente no lo puedo montar con todos los actos como en Broadway, por el tiempo, por la infraestructura. Entonces voy a hacer un storyboard que no pierda la esencia y la historia pero que lo podamos hacer en el teatro que tenemos con nuestros recursos. Así que me dijo, me encanta la idea, adelante. Me puse a trabajar toda la semana en mis dibujitos storyboard. Llegué a la semana y le dije, mira, el show se haría aquí, así pasaría esto. Hiciste la historia dibujándola. Exacto. ¿Tú la dibujaste? Sí, yo dibujándole y abajo con la descripción de lo que estaba pasando y los actos que iban a pasar. Y de ahí me dijo, se ve increíble. Me dice, no tengo idea cómo le vas a hacer, cómo le hacemos. Y me dice, pues tú nada más consígueme dinero. Y
Me dice, ¿tienes una idea? Y digo, en ese momento no, porque son cosas que se van a hacer por primera vez, tengo que cotizar. Entonces me dediqué, estábamos a mitad de año y el show lo tenía yo presupuestado de estrenar el 31 de diciembre, porque es cuando esté el hotel lleno, hay mucha expectativa. Entonces ya había estrenado otros shows en 31 de diciembre, entonces como que ya hice tradición en ese hotel que cada 31 había estreno de show. Y de ahí me dijo, pues dale para adelante, empezamos a cotizar. Obviamente se me pasaba el presupuesto y dije, toda esta parte la podemos hacer nosotros. O sea, hablé con él y le dije, oye, si me prestas meseros, si me prestas recepcionistas, gente de seguridad y mis animadores y se ponen a hacer su vestuario cada quien durante los siguientes meses, podemos ahorrar todo eso y la parte cara la sacamos del presupuesto. Ahora, me puedo imaginar yo, estoy de animador, joven, llego a Cancún, la chingada, y me ponen a coser. ¿Cuál fue el discurso? ¿Cómo me convences de que yo vengo a poner actividades a los gringos o a los extranjeros, ¿no? Y ya estoy fit. Porque yo creo que hay una ondita ahí de los animadores, ¿no? Sí, De verla claro. bien y todo, ¿no? Sí, tú sabes que esa parte es así. Y me pones a coser. Es que ellos estaban súper, o sea, que les vendí la idea de tal manera que aunque ellos podían seguir haciendo su relajo y tenían sus actividades, pero a cierta hora, le dije, llévatelo a tu casa y en ese ratito que tengas le tienes que ir avanzando y tú te vas a responsabilizar de esto. Entonces, pero estaban tan convencidos de la idea y que era algo innovador que dijeron, pues para adelante. Y el gerente de alimentos y bebidas, oye, me dijo el gerente que necesitas gente. Le digo, sí, necesito mucha gente porque para que este show se vea bien, no me da con los 10 de animación, necesito 30 en escena. Y los meseros me dice, oye, pero pues mis meseros están no con el perfil del animador. Le digo, no me importa. Van a traer disfraces, van a traer botargas, van a traer lo que sea, pero necesito llenar todos los papeles de los números. Claro. Entonces fueron unos 6 meses de prácticamente, ya le dije a mi asistente, Órale. tú te vas a encargar de la operación diaria del hotel porque a mí no me va a dar y yo me voy a dedicar al 100% al show. Y entre toda la gente que me prestaron de todos los lugares, más todo lo que yo fui creando, ¿Cuánta gente juntaste? sí éramos como 35 en escena. Ok. 35 en escena y más los que nos ayudaron a cambiar la escenografía porque cada acto cambiaba por completo de En total, el escenografía. equipo de cuánta gente era puesto en escena y gente de producción. Calculo 50 personas, pero pues que son Remelderos, seguridad, cocineros, exacto, de todo. de tocho morocho. Todo. Así que fue una satisfacción porque fue la mejor experiencia que hasta la fecha en la compañía se habla de ese evento. Llegó el 31 de diciembre. Se estrena El Rey León. ¿Cómo les fue? No, increíble. Obviamente con detalles que solamente uno ve por detrás de escena, pero increíble. O sea, fue una expectativa ¿Te tremenda. emborrachaste cuando terminó? Sí. Sí, terminando el show, cuando pasó todo el estrés, hasta donde aguanté, pero sí. Y la seguimos. Sí, me imagino, mucha alegría, mucho que Sí, el celebrar. verano increíble. En ese momento de tu vida, ¿ya estabas metido en el deporte? Hoy eres coach, también vamos a platicar del tema, pero no solo las actividades deportivas que haces en el trabajo o en el hotel. Tú ya te cuidabas, tú ya hacías algo por ti. ¿Cómo era esa comunión? Sí, yo le digo que nunca he podido dejar el deporte desde que fui futbolista y cuando dejé de ser futbolista, gimnasio, como trabajaba en los hoteles en playa, me obsesioné con el voleibol de playa. Entonces tenía mi partner y jugábamos contra huéspedes y contra los que llegaban a la playa terminando de trabajar y nos daba a las 7, las 8 de la noche hasta que se iba la luz. Jugábamos voleibol de playa. Y íbamos al gimnasio. Entonces sí, siempre me mantuve bien gracias a esas actividades y cuando se armaba el futbolito y la natación. Entonces en el trabajo en el que estaba se prestaba mucho para seguir haciendo deporte. Entonces la verdad era parte de mí y más la bailada en las noches que también era un ejercicio fuertísimo. Pues me mantenía bastante bien, pero no tenía nada que ver con lo que hago ahora. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿En qué momento Víctor deja de ser gerente de entretenimiento? Porque escuchándote contar tu historia, digo, pues ya estabas enfiladito, o sea, incluso pues dedicarte el resto de tu vida a eso, al entretenimiento. Claro, de hecho era lo mismo que yo pensaba.
Y seguí por muchos años más. Realmente yo trabajé 25 años ininterrumpidos en la parte de los hoteles, en el entretenimiento de hoteles. Pero llegó una parte en la que me cambiaron los conceptos. O sea, la empresa me sacó del concepto familiar para irme a un concepto más de adultos que aunque lo podía hacer, no me apasionaba como me apasionaba la parte de servir a las familias y las actividades de los niños y los shows y todo ese tipo de cosas. Ya no era lo mismo. Y también hay que adjuntarle que la edad, o sea, si estás de 25, 30 años, todavía tienes toda la energía para estar en rondas de todo el día. Y cuando ya tienes 40, como que ya valoras más tu tiempo. Y aunque podía seguir trabajando, ya físicamente no era lo mismo y ya no estaba yo en el concepto que a mí más me apasionaba. Entonces ya lo estaba haciendo, pero ya no estaba tan cómodo. Y entonces empecé a planear mi salida. O sea, dije, esto ya no voy a seguir yo contento por muchos años más y ya no me veo terminar mi carrera laboral en este lugar, en este concepto, en este trabajo. Y de ahí empecé a pensar qué es lo que a mí me gustaría hacer después. Entonces, en ese momento ni siquiera la corrida me apareció. Me apareció en que a mí me apasionaban los eventos y entonces dije, ¿por qué no poner una empresa de eventos? De todo tipo de eventos, que es lo que yo sé hacer, que es lo que me apasiona y que me puede dar de comer bien. Así que, pues 3 años antes de salir de la empresa empecé a preparar mi compañía, mis recursos, mis contactos, mis ideas, hasta que fui creando esa empresa y en cierto momento me salí de los hoteles y arranqué con mi empresa de eventos. Ya. Terminas tu ciclo en hoteles, tienes ya tu propia empresa de eventos. ¿En qué momento llega el running a tu vida? Porque en el inicio de la conversación decimos que eres del grupo selecto, 250 corredores mexicanos, solo han hecho los 6 majors. Eres un coach muy conocido en Cancún. ¿Qué onda? ¿Cómo se te metió ese gusanito? Bueno, yo ya todavía trabajando en los hoteles, ya corría maratones. Desde, digamos que en el 2007 yo empecé a correr maratón. ¿Cómo te enteraste de los maratones? Bueno, estando trabajando, me enteré del maratón. O sea, mejor me voy a ir un poquito más para atrás. Yo no corría, vamos a empezar de que ni siquiera corría. Empecemos por el exacto. Entonces, estando en los hoteles, una compañera del trabajo me dijo, oye, tú que le haces al gimnasio y que te gusta el deporte, ¿no te gusta correr? Y le digo, la verdad es que corro a la fuerza, porque dicen que hay que marcarse. Y para el gimnasio, entonces corro, pero obligado. No lo disfruto. Claro. Ni cuando jugaba fútbol y me mandaban a correr me gustaba. Me quejaba. Decía, ay, ¿para qué correr? Yo quiero jugar con el balón. Y me dice, es que yo estoy participando en algunas carreras aquí en Cancún y está bien padre el ambiente. ¿No te gustaría? Y le dije que sí. Le dije, pues sí, invítame algún día. Y había una carrera de Vive Sin Drogas de TV Azteca. Te estoy hablando del 2005, por ahí. Y me dijo, acompáñame, son 3 kilómetros, si los aguantas. Le digo, sí, 3 kilómetros. Y fui, y obviamente al no saber qué ritmo se tenía que manejar para 3 kilómetros, a los 2 kilómetros estaba fundido. Estaba fundido y caminando. O sea, caminé el último kilómetro muerto. No me tomé nada de agua, no, y así, o sea, no sabía nada. Ella se murió de la risa y me dice, ¿qué te pasó? Me dice, no, pues es que salí rapidísimo pensando que 3 kilómetros me voy a echar casi de sprint. Claro. Y me dijo, no, pues es que esto de la carrera es otra cosa y está padrísimo. Entonces sí terminé y ahí en la meta veo que todo el mundo se llevaba con todo el mundo y había una vibra increíble, que no había rencillas entre nadie que se estuviera peleando como en fútbol o en otros deportes. Y dije, uy, ese ambiente está increíble. Me gusta. Y cuando terminé le dije, oye, cuando vayas a otra carrera, ¿me invitas? Me dice, sí. Y de ahí seguí sin correr como práctica. Y al mes me dice, oye, hay una de 5. Y ahí fui a la de 5. Y ya como que ya controlé más mi pace. Y ya pude aguantar. Súper empírico. O sea, dije, sí, súper, sí. De carrerita en carrerita ahí voy viendo qué onda. Exactamente. Yo pensaba que era así. Pues le vas agregando distancia y pues lo vas logrando, ¿no? Y ya de ahí me encantó la de 5, me sentí mucho mejor, me invitó a la de 10, me invitó a fin de año a la de 21, me sentí súper mal porque pues no había entrenado, o sea, nada más le iba agregando en la semana kilómetros, pero no entrenaba nada de intervalo, no entrenaba nada.
terminé 21, pero acabé mal en la casa, así casi que llévenme al hospital. Y de ahí fui a ganar todo ese año, terminé con un 21 y empezando el otro año y leyendo, dije, no manches, pues existen los maratones. O sea, yo había escuchado así como de chavito, pero nunca le había puesto atención. Todo el mundo sabemos qué es el término maratón, pero realmente no sabíamos qué era. Y empiezo a leer y digo, oye, o sea, es el doble de un medio maratón. Está cañón, pero es un muy buen reto. Entonces ahí le dije a mi esposa, oye, me encantaría correr un maratón. Me dice, pues prepárate y a ver qué sale. ¿Estás hablando 2006, 2007? 2007. El inicio del 2007, ahí empiezo a pensar, ya traía en la cabeza eso del maratón. Y el maratón era en Cancún en diciembre. Ok. Y en ese entonces, lo que platicábamos hace ratito, había como unos tipo splits que el mismo organización del maratón te ponía desde agosto, septiembre a que el 10, que el 15, que el 21, que el 30. Entonces con eso te ibas acoplando. Entonces yo sin saber bien entrenar, pero sí le iba agregando kilometraje a mi semana y me iba metiendo en esos splits. Hasta que llegó el día del maratón y pues me lo eché súper mal entrenado. Hice todo lo que no se debería de hacer. Todo lo que no se debe hacer yo lo hice. Y además el maratón estaba súper mal organizado, que a medio camino ya no había agua. Mi esposa iba al lado mío en la camioneta pasándome agua. Abrieron las calles porque ya la policía dijo, ya pasaron. Ya se tardaron mucho Ajá. estos cuates. Así que los corredores nos tuvimos que subir a la banqueta para poder terminar el maratón, una odisea. Terminé casi para el hospital. Le dije a mi esposa, dame 5 minutos para saber si me llevas a la casa o me llevas a la... Te lo juro. Y ya me recuperé. Me tuvo que ayudar casi cargando a subirme al coche. Y me fui a mi casa y no me pude parar como en 3 días. Me paraba arrastrado al baño. O sea, una experiencia muy mala. Que después de tantos años digo, ¿cómo se me ocurrió todavía seguir después de esa experiencia? Eso es lo que te iba a preguntar. Era para decir, Ya, volver a correr, que es horrible. Esto es horrible, pero no. Algo pasa muy mágico con el deporte, el endurance principalmente, un nivel de exigencia de este nivel que no sé, seguramente hay un porcentaje allá afuera, Víctor, pero generalmente creo que el porcentaje es muy alto, que la gente se engancha muy cabrón. Así es. Sí, A pesar del nivel de dolor que viviste. Sí, pues yo de la experiencia que tengo como coach, te puedo decir que de todos los que corren maratón, es mínimo el que me dice, no, ya no puedo, ya no quiero más. O sea, la mayoría. Aunque la hayan pasado de Aunque la hayan pasado mal, algo dentro de ti como que te bloquea los malos recuerdos y en un ratito ya estás, oye, ¿cuál es el que sigue? Hay que pensar en el que sigue. Dicen que el maratón saca lo mejor y lo peor de cada uno. Un proceso personalísimo en 42 kilómetros. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el pensamiento más oscuro que has tenido en un evento? Híjole. En un evento de maratón, ahora sí que sí he tenido pensamientos de despedirme de mi familia. De decir, esto no era para mí, esto no estaba preparado, siento que mi cuerpo ya no es posible que pueda seguir rindiendo y que además voy a quedar mal con mi familia y con mis amigos de decir, ya no voy a poder. Y empecé a hablar hasta con Dios y decir, ¿sabes qué? Creo que aquí voy a quedar y me voy a... Por el nivel de exigencia, por el ritmo. Por el nivel de exigencia y por cómo me sentía en ciertos maratones. O sea, de decir, aquí quedé. O sea, sí me ha pasado porque después de los primeros años que era como muy empírico la corrida y después empecé a hacerlo como que ya más fuerte, llegué a unos niveles de exigencia demasiado fuertes. Y había días que como me iba bien, había maratones en los que no me iba bien. Y entonces me seguía exigiendo porque yo era muy necio de decir, no, esto, yo no puedo terminar en ese tiempo. O sea, yo voy por este tiempo y lo tengo que lograr. Entonces me exigía además hasta que mi cuerpo decía... Aunque literalmente sentías que podías quedar ahí. Sí, exactamente. Por las sensaciones, sí, ¿no? Del cuerpo decías, no me importa, voy a lograr bajar el tiempo a como de lugar. Así es. Muchas veces la cabeza fue la que me llevó. Yo no sé cómo el cuerpo aguantó, pero yo creo que sí me puse en riesgo en varias ocasiones por esa necesidad de decir, no solo lo voy a terminar, sino que yo no puedo llegar con ese tiempo. O sea, imagínate, ya después de estos años,
lo piensas y dices, sí, lógico que pensaras así en vez de cuidarte, pero pues en ese momento estás en esa etapa en la que cada maratón estás mejorando tiempo, entonces no te cabe en la cabeza hacer menos tiempo que el anterior. Cuando hoy lo primero que les enseño, les digo, oigan, un maratón no tiene nada que ver con el otro maratón. Te puede ir muy bien y el siguiente año te puede ir 10 minutos más lento y no pasa nada. Pasan muchas condiciones. Esta dinámica que yo lo he vivido como atleta, que para correr rápido hay que aprender a correr lento. En que parece que tenemos esta prisa interna. Bueno, yo hablo a título personal, Braulio Filote, esta prisa interna de ir más rápido y te desesperas. Y oye, coach, ¿cómo me pones este entrene, no? A este paso, a este pulso. No, esto es para viejitos, que no es posible. Y que casi vas caminando. Y este rush, ¿no? Que hoy con tu experiencia de más de 15 años como coach, pues yo creo que internamente hasta te ríes, dices, ya caminé por ahí o ya estuve ahí. Exactamente. ¿Cómo convences a alguien de que te haga caso? Justamente eso me ayuda mucho desde el lado de la experiencia. Y yo les puedo transmitir, oye, yo estuve ahí, tienes que confiar en mí porque ahorita obviamente estás muy acelerado por esa obsesión de sacar los tiempos. Yo pasé por eso mismo que tú pasaste y fui entendiendo que no tenía que ser tanto el rush, que te quemabas de más cuando realmente podías hacerlo a unos ritmos más lentos para poder correr más rápido. Entonces, yo les voy transmitiendo, le digo, en esa parte tienen que tener mucha paciencia. Le digo, el maratón, acuérdense que no es el de velocidad. No estás entrenando velocidad, estás entrenando resistencia. Y eso se entrena completamente diferente a que estés corriendo los 100 metros planos. ¿2007 tu primer maratón? 2007. Algo pasa 8 años después, 2015 en Key West. Sí. ¿Qué ocurrió? Gané el maratón de Key West. ¿Dónde es Key West? ¿Te preparaste para ganar? ¿Fue circunstancial? No me preparé para ganar. Yo creo que nunca me preparé para ganar un maratón. Desde que estás metido en esto, con la cantidad de gente, con los elites, con los ritmos que hay, pues la verdad es que nunca sueñas en ganar. Sueñas en mejorar tus tiempos, pero nunca sueñas en ganar. Y yo nunca soñé ganar. Este maratón en Key West es en el sur de Florida. Es como a 3 horas al sur de Florida, en donde están los Cayos, así los últimos de Estados Unidos. Ahí el último. Ahí es Key West, un lugar muy bonito. Y ese maratón se da porque yo iba a correr el maratón de Tokio en el 2016, que era el último que me faltaba para los majors. Entonces mi coach de ese entonces me dice, necesitas un maratón en septiembre, octubre, que te dé la base para que lo metamos. Porque como yo venía de hacer mi mejor tiempo en Chicago, yo le dije, coach, ¿qué tengo que hacer para que en Tokio mejore mi tiempo? O sea, estaba en el obsesionado total. Y me dice, bueno, pues vamos a tener que hacer todavía más esfuerzo en los entrenamientos, más días, dobles sesiones. Y además necesito que tengas un maratón de base 3-4 meses antes. Busca uno y que te sirva, que tenga más o menos las condiciones. Obviamente por cuestiones de familia y de tiempos y de todo, ese fue el primero que me encontré. Le dije, oye, hay uno aquí en Estados Unidos. En esas fechas no era muy común encontrar maratones en Estados Unidos y a Europa yo no podía ir. Entonces le dije, está este de Key West. Él lo revisó y me dice, está bien porque va a ser la misma temperatura a la que estás entrenando. Entonces te va a servir bastante bien. Y además era un vuelo corto a Miami, manejar todo. Así que así salió Key West y me fui totalmente de entrenamiento. Me dijo, ni siquiera vamos a apretar al 100% tus ritmos por el calor, por las condiciones de la carrera. Simplemente de base, que te mantenga una buena base. Así que me fui para allá con mi familia, con algunos otros amigos corredores. ¿Había elites? Elites es de los profesionales, los que viven... No, esa es una de las... Ahora sí que de las condiciones que me ayudaron, porque obviamente en un maratón con elites, pues no hay... Sí, los kenianos y estos americanos. No hay manera de competirles. Entonces aquí sí se puede decir que fue circunstancial, porque obviamente para empezar, pues era un maratón chico, no tenía elites. Estaban los elites de Miami y de Key West y de esa zona,
pero pues no puedes comparar esos elites con los elites kenianos o los gringos, los buenos, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era un maratón chico, yo creo que éramos 500, solamente 500 corredores para maratón, porque la verdad es que las condiciones eran inhumanas. O sea, a mí me dijeron, no, pues la temperatura de Cancún a la temperatura de Key West es lo mismo. Pues no era lo mismo. Era 3, 4 grados de temperatura más alta y 100% de humedad total. Desde que llegamos, así estaba. Entonces dije, no manches, esto va a estar. Disparo de salida, arrancas. ¿Qué sucedió? Arrancamos de noche, porque el arranque era a las 5 de la mañana, porque para tratar de evitar un poco el sol. Ok. Arrancamos a las 5 de la mañana y nos dicen, tienen que llevar lámparas, porque la primera parte, en ciertas calles de Key West, no hay luz y hay como unos manglares. Entonces lleven su lamparita porque no van a ver nada. Efectivamente, casi no veo. Veo más o menos las 500. Voy con un compañero que iba a correr a mi ritmo. Y pasamos por las calles, entramos al manglar. No podías ver ni a 10 metros adelante, ni con tu lamparita. Entonces había que tener mucho cuidado. Entonces yo perdí la noción de cuántos tenía adelante, cuántos tenía atrás. Hasta que salimos al malecón de Key West, que te lleva a la carretera a Miami, que ya hay luz y que todo veo, pues que traigo grupito adelante, que traigo grupito atrás. Y cuando ya nos enfilamos hacia la carretera, mi esposa está en una camioneta, con mis hijos viéndome pasar, y ahí le grito, ¿cuántos van adelante? O sea, más o menos porque no alcanzo a ver. Y me dice, solamente hay como 20 corredores adelante. Y yo dije, wow, o sea, de 500, que yo vaya con el 20 y tantos, en este momento te firmo mantenerme aquí. Entonces le dije a mi compañero, si nos mantenemos aquí nos va a ir de lujo. Yo decía, O sea, ni siquiera pensabas en alcanzar no, para adelante. para nada. Nunca lo había pensado porque nunca los alcanzo. Entonces dije, no, pues ya no nos alcanzaba a ver. Y yo venía con mi compañero y traíamos a 2 franceses atrás que se estaban diciendo, vámonos con estos mexicanitos y más adelante los tronamos, pero alcanzábamos a entenderlo, la idea. Entonces yo le dije, vamos a acelerarles el paso para ver cómo jalan estos chavos. Los jalamos. Y en cierto momento mi compañero me dijo, yo no me siento bien. Estábamos casi por el 21, pero el 20-21. Yo no me siento bien. Y me dice, yo me quedo aquí y si vas a jalar, jala. Y le dije, sí, yo ya en mi plan, yo ya tengo que cambiar de ritmo. Pues, cambio de ritmo, los franceses se quedan con él, no quieren jalar conmigo. Y me enfilo solo a la carretera, pero como era de noche, yo no veía quién estaba adelante, quién estaba atrás, pero yo no tenía nadie. Entonces, dije, pues a mantener el ritmo, yo me sentía muy bien. La carretera de repente tienes que pasar por debajo de unos puentes en el mar, está padrísimo, bien rara. Y cuando paso como por el 22, 23, esta camioneta de mi esposa con mis hijos y me dice, o sea, vas como en 10º. ¿En qué momento brinqué toda esta gente? Entonces yo venía emocionadísimo y me sentía muy bien y dije, no manches, si yo logro llegar al 10, voy a ser el Tampoco pensabas todavía en alcanzar a meterte en el podium. Era, o sea, aquí me quedo poca madre. Exactamente, llego en 10 y voy a ser el héroe nacional. Así que sigo corriendo y empiezo a pasar al 9, al 8, al 7 y en el 25 se daba la vuelta y regresaban por donde veníamos los líderes. En ese momento, cuando voy como por el 22, 23, veo que viene la motito lidereando y el tipo atrás, el de primer lugar, y veo otros 2 que vienen pues, como 50 metros atrás de él tratando de alcanzarlo. Y en ese momento dije, voy a calcular el tiempo en el que me pasó para saber hasta dónde va a ser el retorno y para saber cuánto me lleva. Entonces, al momento de que yo doy la vuelta en el 25, dije, pues estos me sacan 2 minutos nada más. No es tanto. Entonces, doy la vuelta, ya me enfilo de regreso y empiezo a acelerar. ¿Cómo a qué paso ibas? En ese momento yo creo que iba como a 4:20 por kilómetro. Había empezado como 4:40 y le había ido bajando. Yo creo que llega como a 4:20. Y en los siguientes, entre el 25 y el 28, pasé a todos. Se empezaron a quedar el calor, ya empezaba a salir el sol, estaba
sea, estábamos como a 35 grados con humedad al 100, era una locura, pero yo me sentía normal porque era más o menos lo que había entrenado. Los gringos que habían entrenado en frío se estaban cayendo. Claro. Entonces empezaron a bajar el ritmo, los paso muy rápido, hasta que en algún momento ya tengo a la motito a la vista. Entonces yo dije, yo no estoy tan lejos de... Pues nada más alcanzaba a ver la lucecita roja de su moto. Dije, ya no estoy tan lejos. Cuando paso de regreso, mi esposa que se había quedado ahí, me dice, vas tercero. Y ahí cuando dije así, como que me puse escalofríos y dije, tercero en el 28, 27... Pues hay buenas probabilidades de salir hasta en podio. Faltaba un buen. Pero imagínate cómo es tu mente que no te la crees, que en vez de decir, puedo alcanzar el primero, yo decía, podio. O sea, tercer lugar, voy en tercero. Aquí me quedo, que no me alcancen, mantengo el... En lugar de ver hacia adelante, ves Exacto, voy atrás, a ver, no me va a alcanzar, pero yo los que había pasado los vi muy mal. Entonces dije, creo que no tengo a nadie que me pueda pasar. Pues sigue la carrera, paso al tercero, paso al segundo y cerca del kilómetro 30 alcanzo al primer lugar. Y algo súper chistoso, en vez de pasar y emparejarme con él o rebasarlo, me llegó a la cabeza, me voy a poner a platicar con él. ¿Por qué me vino eso a la cabeza? Yo nunca lo voy a entender. Me emparejo y le empiezo a sacar plática. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Un gringo, ya venía... Ya no se veía. Forzado. Ya venía forzado. Comparado conmigo, venía forzado. Esa me dio una muy buena espina porque dije, si yo aguanto, no me va a aguantar. Pero dentro de mi cabeza dije, yo necesito saber de dónde es él. Porque si viene de entrenar en calor, me va a aguantar. Si viene de entrenar en frío, no me va a aguantar. Esa era mi teoría en ese momento. ¿Por qué pensé eso? No sé. Ahí me aventé yo creo que 2 kilómetros con él. ¿Y le sacaste la sopa o se le dijiste? Sí, le dije, sí, ¿de dónde? No sé qué. Me dice... de Filadelfia, y dije, ya valiste. Porque entrenaste en frío. Y de ella me preguntó, ¿tú? Le digo, no, soy de Cancún. Y ella me dijo, no, tú estás acostumbrado a esto. Y le digo, pues la verdad es que está más caliente de lo que es Cancún, pero me siento bien. Y me dice, no, pues, le digo, ¿vas a mantener este ritmo? Y me dice, sí, o sea, por el momento este ritmo está bien. Le dije, bueno. Lo aguanté 1 kilómetro más y dije, hay que tronarlo mentalmente. Y volteo y le digo, oye, a partir de aquí yo voy a acelerar un poquito más. ¿Quieres jalar conmigo? ¿Tienes algún inconveniente? Casi. Yo demasiado polite le digo, ¿quieres jalar conmigo y nos ayudamos? ¿O te quieres quedar atrás? Me dicen, yo no puedo más. Me dice, si voy a tener algo de sobra, lo necesito para más adelante. Ahorita no puedo acelerar. Y me dijo, vete. Entonces dije, aquí es cuando. Cuando doy 3 pasos adelante de él, luego mi cabeza, ¿qué hago? Me aprieto un poquito el ritmo para desaparecerme de su vista y que mentalmente diga, güey ya no lo alcancé, o lo voy midiendo y cuando él quiera apretar al final yo tenga con qué apretar. Mi cabeza me dijo, vete. Bajé al ritmo a 4:10 y bye. Cuando hice algunas curvas antes de regresar a Key West, volteo, ya no lo tenía en la vista. Mi esposa con mis hijos ya dentro de Key West, ya desde que me vieron de lejos, me dijeron, yo ya traía el de la moto, ya me estaba guiando, ya cuando me ven en primer lugar, ya brincaban como locos, no podían creer lo que estaba pasando y mi única preocupación era, decía, ¿vieron al segundo dónde se quedó? Y me dice, le sacas 10 minutos, o sea, una locura, ya no, si mantienes este ritmo ya no te va a alcanzar. Y dije, excelente. Pero obviamente ese esfuerzo que yo hice, al llegar al 35, con el 37 me pasó factura y me dijo, ya no vas a poder seguir a ese ritmo porque ya habías hecho ese esfuerzo que tenía que haber hecho al final, lo hice antes. ¿Te preocupaste? Dijiste, sí, me van a pescar. Me preocupé muchísimo porque dije, no sé qué ritmo pueda aguantar, pero este tipo si viene parejo me va a alcanzar. Y hice mi mayor esfuerzo, pero ya estaba casi con golpe de calor, que me paraba en los abastecimientos por completo, agarró 2 botellas, una en la cabeza, una tomada y volvió a arrancar. El de la moto me decía, no te pares así, te van a alcanzar, no te pares. Y hacía todo mi esfuerzo hasta el otro abastecimiento y otra vez agarraba agua y me echaba y me decía, ya falta poco. Ya en el 40 empezamos a entrar a las callecitas hacia la meta y yo ya volteaba y ya estaba yo en 4:40, 4:50, ya había bajado mi ritmo cañón.
pero ya era poco el tiempo. Y yo le gritaba, oye, me dijiste hace como 2 kilómetros que ya estaba la meta. Yo no veo la meta. Y el de la moto se moría de la risa. Tú nada más mantén ese ritmo y no pares y ya no te va a alcanzar el tiempo. Me dice, voltea y no lo tienes a la vista. Pero yo estaba preocupadísimo porque como había bajado el ritmo, dije, ahorita se me viene en sprint y no tengo con qué aguantarte. Pues ya unas viboritas ahí de calles que yo no sabía ni dónde estaba hasta que por fin vi el fondo de la meta con toda la gente, la cinta, y dices, no manches, voy a cruzar la cinta por primera vez en tu vida, cosa que no sueñas. Y ya sabes, sprint, no sabes de dónde saqué fuerzas para todavía acelerar. Crucé, venía tan mal yo que me metieron directo a la ambulancia. Crucé la meta, empecé a caminar, me iba a caer, me agarraron, me abrieron las puertas de una ambulancia que estaba ahí a 100 metros, para adentro. Y cerraron la ambulancia. ¿Y qué pasó? ¿Ganaste? No sé qué. Sí. ¿Te sientes? Me siento súper mal. Ya me empezaron a poner hielo, me dieron agua, pasaron... ¿Te picaron para No. suero? No me picaron. Solamente me tomaron la presión. Pasaron 5 minutos que estuve ya dentro de la ambulancia. Me toman la presión el paramédico y me dice, ¿saben qué? Pásenme otra banda porque está marcando mal. Me está marcando 100 o 110 pulsaciones. Y le digo, ¿está bien? Y me dice, no puede ser que esté bien. Te acabas de terminar un maratón a todo. Como entraste con golpe de calor, es imposible que estés en 110. Le digo, no es, así es mi frecuencia. Y me dice, no puede ser, pásenme la manual. Y me pasan la manual y lo checa manual, 100 o 100, ya iba en 90. Y dice, no puede ser que hayas hecho ese esfuerzo y que tengas esa frecuencia. Le digo, sí, es que mi problema no era de frecuencia. Mi problema era de que estar la frecuencia. Para alguien que no entiende lo que está pasando, ¿dónde tendría que estar? Claro, para ellos se imaginaban, por ejemplo, durante la carrera, yo creo que en las partes finales, yo creo que yo traía 160, 170 pulsaciones. Y al terminar, una persona que es su primer maratón, pues se le mantiene ahí 150, 140 durante los primeros minutos. Y a mí me bajaba inmediatamente. El doctor no lo podía creer. Ya cuando la checa dice, no, sí está bien, es increíble, ¿cómo te puedes recuperar así rápido? Le digo, sí, pues es que terminar el golpe de calor. Ya me controlaron y le tocaban en la ambulancia. Oye, viene otro peor que este. Me dijeron, es la única ambulancia, tú ya estás bien. Me sacaron de la ambulancia, me metieron al otro y ya me fui a festejar con mi familia que estaba llegando en ese momento. Mi hijo me dio una Pepsi. Me dice, denme una Pepsi, con eso yo ya estoy bien, es lo único que necesito. Me dieron una Pepsi sentado ahí en la calle y ahí... ¿A qué te suca esa Pepsi? No, la gloria, no la voy a olvidar nunca. A ver, yo me acuerdo cuando estaba muy duro en el triatlón, hacíamos una ruta de Cuernavaca a Puebla, que son más de 100 kilómetros en bici. Y me acuerdo que ya casi llegando a donde era el destino final de la ruta, me acuerdo que lo hice como 3, 4 ocasiones, no recuerdo bien, pero era una madriza increíble esa ruta. Y había una tiendita, güey, antes de llegar a una caseta ahí de cobro vehicular. Me acuerdo que ahí éramos como ya llegar ahí, güey, era un logro. Y me acuerdo que me compraba una coca y unas papas Sabritas. Y era como estar comiendo caviar, güey, en el mejor restaurante del mundo. Y yo así, haciendo bola las papas, y me las metía a la boca y la Coca-Cola. Era un éxtasis. Sí, es increíble cómo te sabe. Increíble cómo te sabe. ¿En qué momento, Vic, dejó de ser un hobby y se convirtió en un trabajo? Y un trabajo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay mucha gente que le va súper bien en la vida, que sabe que para los demás es un trabajo, pero para ti es un juego y para ti es un placer. Pero ¿en qué momento dijiste, aquí hay negocio? Bueno, regresando a lo que habíamos platicado, cuando yo me salgo de la hotelería y abro mi empresa, como ya llevaba algunos años, siempre llevaba 10 años corriendo maratones, pues a la gente que yo inspiraba, a la gente que me conocía, siempre durante ese tiempo me decían, oye, ¿por qué no me entrenas? Y yo le decía, pues ¿cómo te voy a entrenar? No tengo ni idea cómo entrenarte. Ay, pero pues ¿cómo lo vas a saber si eres maratonista? Y acabas de ganar, y güey. Exactamente, si eres maratonista y no sé qué. Y le digo,
Sí, pero yo me sé entrenar, o sea, me sé entrenar yo solo. Yo conozco mis cargas, conozco mi cuerpo. Le digo, no tengo ni idea de cómo entrenarte. Te puedo dar tips, que es lo máximo, pero no, yo no me veía como un coach. Y pero fue tanta la insistencia cuando ya me salí de la hotelería y ya tenía más tiempo, pues empezó a subir esta cantidad de gente que me decían, oye, a mí me gustaría que me entrenaras para un maratón. Y ahí fue cuando me hizo el clic y le dije a mi esposa, pues fíjate que sí me gustaría, pero obviamente yo no entrenaría a nadie sin estar preparado, para empezar porque no entiendo, y en segundo porque es una responsabilidad enorme entrenar a un corredor y más a un maratonista. Así que a todos los que me dijeron, les dije, creo que sí voy a tomar la alternativa, pero me voy a dedicar todo este año a estudiar. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2017. Okay. En el 2017, por ahí de marzo, estamos hablando del 2016, cuando yo empiezo a estudiar. Todo el 2016 dije, todo este año voy a seguir corriendo mis maratones, pero voy a empezar a estudiar, como a certificarme como un coach, sobre todo de maratón. Y todo ese año empecé a estudiar y a leer y a tomar videoconferencias con los meros de la Federación de España de Atletismo y de maratonistas y todo. Me aventé todos esos cursos, todas esas certificaciones y todo eso. ¿Crees que hace falta en México ese tipo de cursos, capacitaciones, desde esa fecha, 2016, hasta el día de hoy? Muchísimo, sí, muchísimo. Creo que hace muchísima falta. O sea, tú te sigues preparando internacionalmente porque no encuentras aquí en México. Exactamente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tomando un diplomado justamente con Antonio Serrano, el entrenador de los maratonistas españoles, porque acá pues, realmente no lo encuentras tan fácil. ¿Y sí lo has buscado? ¿Sí lo has buscado? Sí, claro, sí lo he buscado, pero la verdad no he encontrado nada que me convenza y siempre acabo en España, siempre acabo tomando todos los cursos y diplomados de España y todo el tiempo me estoy actualizando porque todo cambia, todos los sistemas de entrenamiento, la tecnología, todo cambia, entonces tienes que estar al día como en cualquier otro trabajo, cualquier otra cosa a la que te dediques. ¿Te empezaste a preparar 2016, 17? Así es, cuando empiezo el 2017, dije, con la experiencia que tengo como maratonista y ya los estudios que tengo, creo que ya puedo entrenar a alguien con la responsabilidad que se debe. Y en marzo del 2017 empecé el primero que me dijo, oye, ¿me entrenas? Ah, perfecto. Tenía uno y ese uno le fue diciendo al otro y le fue diciendo al otro y le fue diciendo al otro. Y para finales del 2017 yo ya tenía unos 20 corredores. Ok. Todos de boca en boca. Ahora, incluso al día de hoy considero que no es tan sencillo encontrar un coach. O sea, es de boca en boca y tienes que como que invertir tiempo en inscribirte en carreras, en irte metiendo al ecosistema como para que empieces a ubicar quién es quién y te recomienden y demás. Yo te escuché decir que cuando tú corrías a ese nivel, en esos años 2015 que ganaste Key West, tenías un coach. ¿De dónde lo sacaste? Cuando nosotros estábamos aquí en Cancún, yo corría con un amigo que también estaba muy clavado en lo de los maratones y que había sido director de Sport City, cuando Sport City estaba aquí en Cancún. Entonces él tenía muy buenos contactos. Y como cada año tenía planes de maratón y tenía un grupito, él tenía ese contacto y por medio de otra persona consiguió a un entrenador reconocido en México que nos viniera a entrenar acá. Entonces le pagábamos los viáticos y que se quedara aquí 3 meses y nos entrenaba todos los días para mandarnos a todo este grupito al maratón. Así lo conseguí, que fue muchísima suerte. De que tener un entrenador de ese nivel que pudiera estar aquí en Cancún fue lo que hizo totalmente la diferencia de lo que yo aprendí. Porque si no me hubiera tardado mucho más tiempo o hubiera utilizado un coach de aquí. Ya había probado con un par de coaches en Cancún que me dejaron tirado a medio camino. La importancia del coach, hoy yo no sabes cuánto lo valoro. Y también tristemente creo que yéndonos al otro extremo hay gente que se hace llamar coach y ni tiene certificación. Solo ve la lana, decir, oye, pues si tengo 20, 30, 10 personas que les cobro tanta lana al mes, pues eso puedo vivir. Así es. ¿No? Entonces, digamos que ahí está su prioridad más que en prepararse para saber cómo comunicar un entrenamiento o cómo tropicalizar o personalizar
lo que tú necesitas, porque cada uno es una bioindividualidad. O sea, somos cuerpos, pues sí, de 2 brazos, piernas, pulmones, corazón, pero todos reaccionamos diferente ante el clima, ante una ruta, ante el ejercicio, etcétera, ¿no? Yo sé que eres un coach conocido, ¿no? Por eso, porque tu nivel de esmero en los atletas es superior. Inclusive les pides pruebas de laboratorio, demás, cosas que no todo mundo hace, Víctor. Así es. Es la verdad. Pero quiero meterme al tema emocional. ¿Qué responsabilidad implica para ti guiar a alguien emocionalmente hablando? Vamos a poner el ejemplo de 0 a 5K. Decir, nunca he hecho una carrera, apenas camina. Emocionalmente hablando, ¿cómo guías a una persona? La verdad es que yo soy una persona que me meto muchísimo. Naturalmente yo soy una persona muy emocional. Entonces sí involucro mucho la parte emocional en los entrenamientos. Entonces una persona que empieza, para mí es una satisfacción muy grande. Es un logro tan grande para mí como para preparar a una persona para el maratón. Y me llena de satisfacción poder entrenar a una persona que está de 0 y que va a llegar a 5 porque no sabes el esfuerzo que hace. Claro. Entonces ahí la parte, muchas de las corredoras me dicen, oye Víctor, tú tienes más fe, coach, tú tienes más fe en mí que yo. Y le dije, pues sí, es que tú estás a falta de fe, porque realmente te estoy dando las herramientas para hacerlo y aún así no lo crees. Entonces sí soy mucho de platicar con ellos, soy mucho de seguirlos en los entrenamientos y de cambiarles ese chip, de decir, todos podemos correr, todos podemos cumplir los objetivos, todos somos diferentes, pero todo ese tipo de actividades, todas las podemos hacer y podemos llegar a esa meta. Entonces, sí, una parte muy importante de mi entrenamiento es lo psicológico y lo emocional. Sí lo involucro mucho. Estoy muy pegado con ellos y obviamente también en la parte social. Mi equipo es muy social. Porque creemos que es una parte, no es solo por la convivencia y el cotorreo después de las carreras, sino que no sabes en esas reuniones sociales del equipo las conversaciones tan importantes y las decisiones tan grandes que pasan en la vida de los corredores. O sea, uno que nunca pensó correr un maratón, después de un desayuno o de una convivencia esa, le cae el chip. Dice, ya me convencieron y ya agarré diferentes puntos de vista y veo que sí lo puedo hacer. Y se la empiezan a creer. Igual una persona que va a correr psico que dice, no, yo creo que nunca voy a llegar. Y no solo el apoyo mío, sino que el apoyo del grupo en general. Le dice, por supuesto que puedes, porque ya te vimos que haces esto y porque lo puedes lograr. Hemos platicado tú y yo fuera de foco, de micrófonos, lo muy interesado que estoy en las tribus deportivas. O sea, me parece que ahí hay algo muy especial, ¿no? Que está el coach, que está la comunidad, BM Runners, que son tus iniciales de Víctor Madera en Cancún, que tienes cerca, yo creo que vas a lograr los 100 atletas próximamente, pero la comunidad tiene vida propia. ¿Qué cuidas tú como coach, como líder de esa comunidad? Bueno, hay varios detalles. Uno es en el entrenamiento, o sea, que te sientan presente, que estás ahí para ellos. O sea, que realmente no les pones el entrenamiento y que te vaya bien y yo ya más veo tus resultados. Eso para mí no funciona. Eso para mí sería muy fácil, ver que entrenen la semana y cuando hago los análisis de fin de semana digo, le fue bien, le fue mal, le ajusto. No. O sea, en la semana es muy importante. Si no los puedo ver, es un mensaje y decir, a ver cómo te fue. Vi que en te fue como medio mal o por qué no lo pudiste hacer. O sea, estar muy presente, que para ellos es importante decir si lograron algo especial o se sintieron mal, yo tengo que saberlo. Y tengo que saberlo en ese momento, porque si yo me esperé una semana, ya no es lo mismo. Y ellos también empiezan a sentir, no, pues es que hice esto, pero pues el coach ni cuenta se dio ni me dijo nada. Para mí eso es muy importante, estar bien presente, de preferencia que puedan ir al entrenamiento presencial, porque ahí puedo estarles animando, corrigiendo su técnica e impulsándolos a que lo hagan de la mejor manera posible. Además de eso, la parte de estar, la parte psicológica, la parte de los grupos, la parte de cuido mucho el ambiente que lleva el equipo. O sea, desde el principio contagio
y transmito mucho a todos los corredores que se ayuden entre ellos. Eso, la verdad es que yo no te puedo decir que he creado un grupo, o sea, yo he creado una familia. Y tú se los puedes preguntar a cualquiera del equipo y para ellos es su familia. Nada más para ponerte un ejemplo de esto, tengo un porcentaje, no sé, te puedo decir un 10%, 15% de corredores que ya no corren conmigo, que ya no los entreno porque están en otra disciplina, porque ya no les dé el tiempo, porque ya no se les antojó y no se quieren salir del grupo. Y si vamos a la convivencia, van. Y a donde todas las reuniones sociales o eventos, esos son los primeros que están ahí. Y ya no corren, ya no entrenan por distintas situaciones y están ahí y son, o sea, lo máximo es su familia y no la quieren soltar. O hay otros que tengo que están en otro equipo y que la parte social me dice, no me saques del grupo porque yo entreno con ellos, pero mi familia son ustedes. Curioso. Entonces, esa parte social en la que todo el mundo se ayuda, en la que todo el mundo aporta, eso creo que es lo que más cuido, es lo más valioso que tengo en mi vida. ¿Recuerdas algún corredor que llegó roto o llegó rota y se reconstruyó contigo? Se reconstruyó en comunidad, se reconstruyó gracias a la contención de BM Runners o de estas tribus deportivas. Sí, definitivamente tengo muchísimos casos. Cuéntame una historia, no tienes que decir nombre, apellido, pero decir este corredor, esta corredora. Y la primera que me está llegando a la mente es una corredora que no es una corredora común, que es como las que platicamos, que llegó de 0 a 5, que era más que nada, lo más importante para ella era como entrar en vitalidad, entrar en hacer ejercicio, bajar de peso, mantenerse bien, y pero que no estaba acostumbrada nunca a hacer ejercicio, entonces era un proceso difícil, y durante la pandemia, perdió a su pareja. Entonces esa parte la rompió. La rompió por completo y en vez de perderla entre yo y el grupo, logramos recuperarla, logramos que se integrara de nuevo al equipo y que hoy en día corre 5, corre 10, corre 21. Hemos hecho maravillas y ella, o sea, le ha cambiado la vida y ha logrado, o sea, su pareja obviamente lo era todo, se le había acabado el mundo y la parte de que tenga el grupo en el cual usted pueda seguir participando y que tenga esa familia y que tenga el apoyo de todos nosotros en todos los aspectos de su vida, creo que la volvimos a la... ¿Cómo has tenido que reinventarte como coach, como líder, como anfitrión de una comunidad? Como papá, como esposo. No está fácil. No, claro que no. ¿Cómo malabareas las pelotitas en el aire? No, pues es difícil. O sea, para empezar este tema de coach, obviamente, y de corredor, pues te cambia el estilo de vida. Y ese estilo de vida, pues se lo cambias a tu familia. Porque obviamente, pues toda esa parte, todo gira alrededor de lo que hago yo. Entonces, las vacaciones, los tiempos en familia, las reuniones, todo eso. Entonces no está tan fácil los horarios en los que entreno. Por ejemplo, pues yo todos los días me paro a las 4 de la mañana, a las 4:30 cuando mi familia se levanta, pues yo ya no estoy. Y eso ha sido por años. Y eso pues obviamente también modifica el estilo, el día a día de una familia. Claro. Pero yo creo que la clave no es tanto lo que yo haya tenido que sortear, sino que lo que sorteó mi familia. Y lo más importante es que mi esposa, o sea, está 100% apoyándome. O sea, no importa lo que haga, o sea, siempre se ha adaptado, siempre me ha apoyado absolutamente en todo, se ha encargado de lo que se tiene que encargar, que con los niños, que con sus actividades cuando yo no pudiera, todo el estilo de vida. Y no solo eso, lo más cañón es que les has sabido transmitir a mis hijos la parte importante de lo que yo hago, porque pues ellos chicos como que de repente decían, no, pues papá, ahí por ahí anda corriendo y ni lo vemos.
Y ella los enfocó totalmente a decir, o sea, este es el mejor ejemplo que pueden tener. Y los motivó y los involucró. Y mis hijos crecieron viendo maratones y viendo atletas y viendo reuniones y viendo buena vibra. Y ese ejemplo es lo máximo que ¿Qué le puede quieres ser. decir que no le has dicho? ¿A mi esposa? Oh, pues le quiero decir que estoy eternamente agradecido. Yo creo que se lo he dicho de alguna manera, pero yo creo que no tan de fondo. Eternamente agradecido de que gracias a lo que soy ahora, y no solo en la corrida, sino como persona en todos los términos, ella cambió mi vida por completo para bien. O sea, he tenido siempre todo el apoyo, todo el amor, toda la comprensión, la paciencia, tío, todo traducido a lo positivo. Es impresionante lo que ha hecho conmigo, o sea, con la familia, pero conmigo, porque no creo que sea yo un tipo fácil, y ha hecho maravillas, porque así como tengo mis cosas buenas, solamente como todos tenemos mis cosas malas, y me ha ayudado a enfocarlas hacia lo positivo, y creo que la persona que soy ahorita es mucho gracias a ella. Pues ellos son tu verdadero Key West. Exactamente. Definitivamente. Así es. Voy a ir cerrando la conversación, Vic. Ha sido una delicia platicar contigo. No sabes, me tienes así en la orilla de la silla, cabrón. Y cuando voy cerrando, le doy la oportunidad a la inteligencia artificial, que está muy de moda, ¿no? El que nos arroje una pregunta para ti, pero le damos instrucciones muy precisas, ¿no? Le decimos con qué estilo queremos que haga la pregunta y tú eliges el estilo. Puede ser de un corredor, de un coach, de alguien que admires, el autor de un libro, lo que sea. Ok. ¿Y sobre qué? Sobre la vida, sobre el maratón, sobre el ejercicio, sobre la familia. Tú escoges el tema. Entonces, dime con qué estilo te quieres que te haga la pregunta la inteligencia artificial, Vic. No entiendo bien. O sea, yo le digo a la inteligencia artificial en ChatGPT, oye, quiero que me ayudes a hacerle una pregunta a Víctor con un estilo determinado, con el estilo de un corredor, con el estilo de un deportista. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es, todos los datos, agarra como un estilo, decir, con este estilo voy a hacerle una pregunta a Víctor. Alguien que admires, alguien medianamente público, un corredor. Sí, puede ser con el estilo de... ¿Digo el nombre? ¿Sí? El estilo de Eliud Kipchoge. Órale, güey. Pues te fuiste alto. A ver si lo escribo bien, güey. Es Eliud. Creo que sí. ¿Acerca de qué? ¿De qué quieres que te pregunte Eliud? ¿Quieres que te pregunte acerca de algún tema en particular? Vida, deporte, ejercicio. De la vida. Ok. Ahí está, Vamos a ver. Aquí está ya. Víctor, tú que has recorrido tantos kilómetros con los pies, ¿cuál ha sido la distancia más difícil que has tenido que recorrer con el corazón? Wow. Qué buena pregunta. La distancia más larga que he podido recorrer con el corazón, yo creo que es llegar a haber podido sobrepasar todas las etapas difíciles de mi vida y convertirme en la persona que soy hoy. Aunque he sido una persona que ha tenido muchas cosas positivas, sí tengo en la parte de mi vida unos baches gigantescos de vida que creo que me hicieron la persona que soy ahora, que tuve que sacar fuerza de mi corazón, no tenía nadie más que me pudiera sacar en ese momento, y esa parte de salir adelante después de sentir que pues, no tenía caso prácticamente ni vivir al día en el que estoy hoy, creo que obviamente esa es la distancia más importante que he logrado en mi vida. Si tu vida fuera un maratón dividido en 4 bloques de 10 kilómetros, ¿en cuál estás ahora? Estoy en el último bloque. Ok.
Estoy en el último bloque, estoy disfrutando la carrera, ya maduro, ya satisfecho de las cosas que he hecho, aunque con un jalón muy importante por terminar. Claro. ¿Tienes algún ritual raro antes de correr un maratón, una carrera, que si no lo haces, dices, me va a ir mal? Sí, escucho una canción. No soy súper religioso, Ajá. pero hay una canción que me ayudó mucho a entrenar en momentos difíciles, que ahora antes del maratón no puedo arrancar sin ella. ¿Cómo se llama? Se llama I Can Only Imagine. ¿Es de los Beatles? No. Es una canción, ¿cómo se dice? ¿Cristiana? Cristiana. ¿Sabes el autor? No me recuerdo. No Ahí recuerdo en lo este momento. pasas. Hasta película hay. Me encantaría escucharla, güey. Sí, claro. Súper. Yo no sé por qué dije los Beatles, pero Me parece, pero sí es una Sí. canción cristiana que tiene hay una película de la historia del que creó la canción. La historia es muy padre y además la primera vez que la escuché viendo un video no sé si conoces a la familia Hoyt. La familia Hoyt es un señor que tenía un hijo parapléjico y que hizo un Ironman. Creo que sí llegué a ver ese video, fue muy famoso. Ahora mucha gente llega a hacer ese tipo de eventos con niños. Bueno, pues este señor Pero yo creo que fue el primero. Este señor fue el primero y cuando salió el video de cómo hizo el Ironman a mí me impresionó tanto y esa era la canción. Y de ahí la adueñé para mis entrenamientos y para mis maratones. Pero no corres competencias escuchando música. No, cero. Mi coach me dijo desde el principio, para correr el maratón hay que tener los 5 sentidos bien vivos y los audífonos te quitan uno. Y de ahí. Fíjate que recientemente corrí París, tú lo sabes, platicamos, ¿no? Con mi esposa, el maratón de París, y fíjate que prácticamente todo el maratón lo corrí escuchando música. Y ahorita escuchándote y platicando contigo, yo juré que ya no iba a hacer otro maratón. O sea, la verdad es que no me preparé, a lo mejor nos preparamos contigo, you never know. No nos preparamos, tendremos mucho grit, mi esposa y yo. La verdad es que siempre hemos sido atletas y pues el cuerpo nos pagó bien, pero también a lo mejor fue una pendejada lo que hicimos. El punto es que terminamos, pero lo traigo a la mesa porque mi esposa, el último kilómetro, me dijo, quítate los audífonos, disfruta, quítatelos. Bueno, me dan ganas de llorar, o sea, de decir, claro, y es una emoción que solo las personas que corran un maratón lo pueden vivir. Hagas el tiempo que hagas, cruzar esa meta, wow. Y quitaron los audífonos y es otra experiencia. Entonces, te lo digo porque ya se me antojó hacer uno sin audífonos. No, es otra bestia. Sí, es que tienes que perseguir todo el ambiente. Pues ahí lo tienen, público inteligente, conocedor. Víctor Madera es un genio, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes sociales, algún dato de contacto? Sí, claro. En Instagram estoy como Víctor Madera Runner. Tengo mi comunidad que se llama bm.runners, también en Instagram. Y ya, básicamente es eso. Perfecto. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan corriendo muchos kilómetros. Oye, antes de cerrar, si tuvieras una varita mágica, ¿qué arreglarías en tu vida? ¿Qué arreglaría en mi vida? Creo, me gustaría tranquilizarme más. Creo que traigo por naturaleza un chip de siempre preocuparme de más. Y esa parte con la que he batallado en mi vida, y creo que he logrado irla tranquilizando, pero todavía no me siento satisfecho. Creo que ahí esa varita me gustaría que pudiera disfrutar más de la vida sin preocuparme tanto. ¿Quieres decir algo más? No. Bien, Vic. Gracias a todos. Hasta el siguiente episodio.
Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real, porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela. Y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por barrasfiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta grit en tu día a día y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en nas.io/reto-accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es: integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.